Hola evangelistas, bienvenidos a un nuevo video de Secretos del Evangelio. En la primera parte vimos el fuego caer del cielo y la lluvia regresar a Israel. Pero la historia de Elías no termina en victoria pública. Hoy vamos a entrar en el capítulo más humano, más vulnerable y más profundo de este profeta. Porque después del Monte Carmelo, nada volvió a ser igual. La lluvia cayó, el fuego descendió, el pueblo confesó. Pero la historia no terminó en victoria. Porque a veces el momento de mayor triunfo público es seguido por la prueba más silenciosa y personal. Elías había desafiado a un rey, había enfrentado a cientos de profetas, había visto el cielo responder. Y sin embargo, una sola amenaza fue suficiente para hacerlo huir. Esta no es la historia del fuego, es la historia del desierto. Cuando Jezabel escuchó lo que había ocurrido en el Monte Carmelo, no reaccionó con arrepentimiento. No hubo reflexión pública. No hubo reconocimiento de lo sucedido. Lo que llegó hasta el palacio no fue simplemente la noticia de un milagro. Fue la noticia de una humillación. Sus profetas habían sido derrotados. El fuego no descendió sobre su altar. El pueblo había proclamado que el Señor era Dios. Y, además, los profetas de Baal habían sido ejecutados. Para Jezabel, aquello no era un debate espiritual perdido. Era un golpe directo a su autoridad. Ella no era una figura secundaria en el reino. Había promovido activamente el culto a Baal. Había protegido a sus profetas. Había convertido su religión en política de Estado. Lo ocurrido en el Carmelo era un desafío frontal a su influencia. La respuesta no tardó. Envió un mensajero a Elías con una sentencia clara y personal. Así me hagan los dioses. Y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la de uno de ellos. No es una amenaza vaga, no es retórica de enojo, es un plazo específico. 24 horas. El hombre que había enfrentado a cientos ahora recibe una advertencia individual. Y aquí ocurre algo que desconcierta a muchos lectores. Elías tuvo miedo. No organizó resistencia, no convocó al pueblo que había confesado, no regresó al Carmelo para repetir el fuego. Huyó. El texto es breve, pero contundente. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Es fácil imaginar que después de una victoria tan contundente, el profeta estaría lleno de confianza inquebrantable. Pero la experiencia humana no funciona de manera lineal. El mismo hombre que había sido firme frente al rey, ahora corre hacia el desierto. ¿Por qué? Porque el Carmelo fue una confrontación pública. La amenaza de Jezabel era personal. Elías había desafiado un sistema. Ahora ese sistema respondía directamente contra él. El pueblo había proclamado fe en un momento de impacto colectivo. Pero no hay registro de que se levantaran para proteger al profeta. El silencio que siguió pudo haber sido tan elocuente como el silencio antes del fuego. Elías camina hacia el sur, atraviesa el territorio hasta llegar a Beerseba, en Judá. Cruza prácticamente el límite del reino. Deja atrás el escenario del triunfo. Deja atrás la multitud. Incluso deja a su criado. Y continúa solo hacia el desierto. El mismo desierto donde tantas veces la historia de Israel había sido moldeada. El lugar de prueba. El lugar de confrontación interna. El lugar donde las máscaras caen. Allí, bajo un enebro, el profeta finalmente se detiene. Y lo que pronuncia no es una oración de victoria, es una oración de agotamiento.
Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. El hombre que había pedido fuego ahora pide morir. No es rebeldía arrogante, es desgaste profundo. Es la sensación de haber llegado al límite. Elías no duda del poder de Dios. Lo acaba de ver manifestarse de manera extraordinaria. Lo que parece quebrarse es algo más íntimo. La expectativa de cambio duradero. Después del fuego, Jezabel sigue en el palacio. Después de la lluvia, la amenaza sigue viva. La victoria no transformó inmediatamente el corazón del poder. Y eso pesa. Elías se recuesta bajo el enebro y se queda dormido. No planea estrategia. No busca audiencia. No escribe declaración final. Simplemente se rinde al sueño del agotamiento. La Biblia no oculta este momento. No lo suaviza. No lo convierte en una escena heroica. Muestra al profeta exhausto. Y ahí comienza la parte más humana de esta historia. Dormido bajo el enebro, Elías no está planificando el siguiente movimiento. No está evaluando estrategias. Está agotado. La amenaza de Jezabel fue la chispa, pero el desgaste venía acumulándose desde antes. 3 años de sequía, aislamiento junto al arroyo, soledad en Sarepta, confrontación pública ante el rey, horas de tensión en el Carmelo, la ejecución de los profetas, la espera insistente por la lluvia. El cuerpo puede resistir la adrenalina por un tiempo, pero cuando el momento culminante pasa, la energía desciende abruptamente. Y en ese descenso, todo el peso emocional aparece. Elías no está dudando del poder de Dios. Está enfrentando su propia fragilidad. Basta ya, Señor. No es una frase ligera. Es el lenguaje de alguien que siente que llegó al límite. La expresión "no soy mejor que mis padres" revela algo más profundo. Frustración histórica. Israel había tenido generaciones que fallaron en sostener la fidelidad. Profetas anteriores habían hablado y el pueblo había recaído. Elías tal vez esperaba que el Carmelo marcara un cambio definitivo. Pero Jezabel sigue en el palacio. La amenaza sigue vigente. Y el futuro no parece diferente. Ese contraste entre expectativa y realidad es uno de los mayores detonantes del desánimo espiritual. El desierto no solo es un lugar geográfico, es un espacio donde las certezas se ponen a prueba. Allí no hay multitudes que aplaudan, no hay fuego descendiendo, no hay lluvia que confirme victoria, solo silencio. Y en ese silencio, el profeta duerme. La escena es intencionalmente sencilla. No hay discursos largos. No hay dramatismo exagerado. Elías simplemente se rinde al agotamiento. Y es importante notar que la Biblia no condena este momento. No hay reprensión inmediata. No hay acusación divina. En cambio, ocurre algo inesperado. Un ángel lo toca. No lo sacude con violencia. No lo acusa de cobardía. Lo despierta con una instrucción simple. Levántate y come. Cerca de su cabeza hay pan cocido sobre piedras calientes y una vasija de agua. No hay sermón. Hay alimento. Elías come y vuelve a dormirse. El ángel regresa por segunda vez y repite la instrucción. Levántate y come, porque largo camino te resta. Es un detalle profundo. Antes de pedirle explicaciones, antes de darle una nueva misión, Dios atiende su agotamiento físico. El profeta no necesitaba primero una corrección teológica. Necesitaba descanso y sustento. Y ese orden importa. Elías se levanta, come y bebe, y con la fuerza de esa comida,
Camina 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días. La cifra evoca procesos largos, formación, transición. No es una caminata impulsiva, es un viaje interno. Desde el Carmelo hasta Horeb hay distancia física, pero también hay distancia emocional. Elías pasa del monte del fuego al monte del silencio. Y la historia está a punto de cambiar de intensidad. Después de 40 días de camino, Elías llega al monte Horeb. No es un lugar cualquiera. Es el mismo monte donde generaciones antes Moisés había recibido la ley. El monte donde el fuego, el humo y la voz poderosa de Dios marcaron la identidad del pueblo. Ahora el profeta llega allí, no con tablas de piedra, sino con cansancio acumulado. Encuentra una cueva y entra en ella. No es una entrada triunfal, es refugio, es aislamiento. El hombre que había estado en el centro de la escena nacional ahora se esconde en una grieta de la montaña. Y entonces ocurre algo que cambia el tono completamente. La palabra del Señor viene a él con una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? No es una pregunta para obtener información. Dios sabe dónde está. Es una invitación a que el profeta exprese lo que lleva dentro. Y Elías responde con honestidad cruda. He sentido un vivo celo por el Señor, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. La respuesta revela varias capas. Primero, su celo. Él no se arrepiente de lo que hizo, no duda de la confrontación, no cuestiona la fidelidad a Dios. Segundo, su percepción de soledad absoluta. Solo yo he quedado. Elías se ve como el último resistente, el único fiel, el único que enfrenta el sistema. Tercero, el miedo persistente. Me buscan para quitarme la vida. La amenaza de Jezabel todavía ocupa su mente. El Carmelo no desapareció de su memoria, pero tampoco eliminó su sensación de aislamiento. Dios no discute inmediatamente con él, no lo corrige en el acto, le da una instrucción. Sal y ponte en el monte delante del Señor. La escena que sigue es una de las más intensas y simbólicas de toda la Escritura. Un viento grande y poderoso pasa, capaz de romper peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Una voz suave. El mismo Dios que había enviado fuego en el Carmelo, ahora se manifiesta en silencio. Cuando Elías oye la voz, cubre su rostro con el manto y sale a la entrada de la cueva. Y la pregunta se repite. ¿Qué haces aquí, Elías? No es interrogatorio, es profundidad, es llevarlo a enfrentar su estado interior. El viento fue violento, capaz de desgarrar la roca. En la memoria de Israel, el viento había sido símbolo de poder divino. Dios había hablado en medio de tormentas. Había manifestado autoridad en fenómenos visibles. No era extraño esperar que esa fuerza natural representara su presencia. Pero el texto es claro. El Señor no estaba en el viento. Después vino el terremoto. La tierra misma temblando bajo los pies del profeta. En el pasado, los temblores habían acompañado momentos decisivos. El Sinaí había estremecido la montaña cuando Dios descendió. El temblor evocaba santidad, majestad, juicio. Y sin embargo,
El Señor no estaba en el terremoto. Luego vino el fuego. Y el fuego tenía historia. Elías había visto el fuego caer en el Carmelo. Moisés había visto la zarza arder sin consumirse. El fuego era señal de intervención divina. Pero esta vez, el Señor no estaba en el fuego. La secuencia es intencional, no niega que Dios pueda usar esas manifestaciones. De hecho, lo había hecho recientemente. Pero en Horeb el mensaje es distinto. Después del fuego, un silbo apacible y delicado. No estruendo, no espectáculo, no demostración masiva. Silencio cargado de presencia. Dios no repite el Carmelo. No responde al estado emocional del profeta con otro acto grandioso. Responde con cercanía. Y aquí hay una enseñanza profunda. El Dios que puede manifestarse en poder, también elige hablar en suavidad. Elías había experimentado el triunfo público. Había visto multitudes postrarse. Pero ahora está solo. Y la respuesta divina no es un evento para una nación, es una conversación para un hombre. Cuando escucha la voz, Elías cubre su rostro con el manto. No porque el sonido sea ensordecedor, sino porque reconoce la santidad en la quietud. Sale de la cueva. La pregunta se repite. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él responde casi con las mismas palabras que antes. Repite su diagnóstico. Celo, abandono del pacto, persecución, soledad. Es importante notar algo. Dios no lo interrumpe en la primera respuesta. Le permite expresar su percepción completa. Incluso si esa percepción está parcialmente distorsionada por el desánimo, porque cuando el cansancio domina, la visión se estrecha. Elías dice, «Solo yo he quedado». Pero eso no era completamente cierto. El agotamiento había reducido su campo de visión. El Carmelo no transformó instantáneamente la nación, pero tampoco dejó al profeta completamente solo. A veces, el mayor peligro después de una gran victoria no es el enemigo externo, sino la percepción interna de aislamiento. Y es ahí donde Dios interviene con precisión. No con reproche, no con vergüenza, no con comparación, con dirección. Después de que Elías repite su queja, su percepción y su cansancio, Dios no le responde con un discurso emocional. Tampoco lo consuela simplemente diciendo que todo estará bien. La respuesta divina es concreta. Primero, le da instrucciones específicas. Volver por el camino del desierto. Ungir a Hazael como rey de Siria. Ungir a Jehú como rey de Israel. Y ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Es interesante que la restauración del profeta no comienza con palabras de ánimo, sino con misión renovada. Dios no invalida su cansancio, pero tampoco lo deja detenido en él. Hay algo profundamente sanador en recibir dirección cuando uno se siente perdido. Elías había llegado a Horeb pensando que su historia estaba terminada. Había pedido morir. Sin embargo, Dios le revela que el plan sigue en marcha. Y luego viene la frase que corrige su percepción más profunda. Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. 7,000. Elías se veía como el único fiel. Pero no lo era. Había un remanente. Invisible para él, pero visible para Dios. La soledad que sentía no era una realidad absoluta. Era una percepción moldeada por el cansancio y la presión. Este detalle es clave para entender la dimensión humana del relato. El desánimo estrecha el campo de visión. Nos hace creer que somos los únicos luchando, que nadie más resiste, que todo está perdido excepto nuestra pequeña fidelidad.
Pero Dios ve lo que el agotamiento no permite ver. No le dice a Elías que exagere menos. No lo reprende por dramatizar. Simplemente le revela una verdad más amplia. Hay otros que permanecen firmes. El Carmelo no fue inútil, la fidelidad no fue estéril, la nación no estaba completamente perdida. Además, la misión que Dios le entrega muestra algo más profundo. El propósito divino no depende exclusivamente de un solo instrumento humano. Elías no es el plan completo, es parte del plan. Eliseo será llamado, reyes serán levantados, procesos continuarán. La obra de Dios no se detiene cuando un profeta se agota. Esto no disminuye la importancia de Elías. La contextualiza. A veces el peso que sentimos proviene de creer que todo depende de nosotros. Pero en Horeb, Dios le muestra que la historia es más grande que su experiencia inmediata. Elías llegó a la cueva pensando que había fracasado. Sale de ella con una misión nueva y con la certeza de que no está solo. La voz apacible no solo fue una manifestación divina, fue una recalibración interna. El Dios del fuego también es el Dios del susurro. Y el susurro, en este momento, fue más necesario que el fuego. Después del encuentro en Horeb, Elías no se queda en la cueva. No construye un monumento al susurro. No convierte su experiencia en retiro permanente. Desciende. El mismo hombre que había pedido morir, ahora camina con dirección renovada. No porque haya desaparecido el conflicto político. No porque Jezabel haya cambiado, sino porque ha recibido una perspectiva distinta. Entre las instrucciones que Dios le dio, hay una que pudo haberle dolido: ungir a Eliseo como profeta en su lugar. No como ayudante, no como aprendiz temporal, como sucesor. Es fácil leer esa frase con rapidez, pero en la vida de un líder espiritual, aceptar que otro continuará la obra es un proceso complejo. Elías había sido el rostro de la confrontación, el nombre que resonó en el Carmelo, el instrumento visible del fuego y de la sequía, y ahora debe buscar a otro. El relato lo muestra encontrando a Eliseo mientras ara el campo con 12 yuntas de bueyes. No está en una escuela profética, no está en el templo, está trabajando la tierra. Es una escena sencilla, cotidiana. Elías pasa junto a él y arroja su manto sobre sus hombros. El manto no es una prenda cualquiera, representa autoridad profética, identidad, llamado. No hay discurso largo, no hay ceremonia pública, hay un gesto, y ese gesto cambia la vida de Eliseo. Eliseo deja los bueyes, corre tras Elías y pide despedirse de sus padres. Luego sacrifica los animales, quema el árado y da de comer al pueblo. Es una señal clara, no hay plan de regreso. El llamado es definitivo. Aquí la historia toma un giro silencioso pero profundo. Elías, que en Horeb se veía solo, ahora camina acompañado. El manto que simbolizaba su ministerio no desaparece, se multiplica. El relevo no es derrota, es continuidad. El desierto le había hecho creer que su historia estaba terminada, pero Dios le muestra que el propósito no se agota en una persona. Hay algo liberador en eso. Elías no necesitaba sostener toda la carga del futuro de Israel. No era el único punto de apoyo del plan divino. Había otros. Había remanente. Había sucesión. Y quizás una de las lecciones más profundas de esta segunda parte es precisamente esa. El ministerio no es propiedad personal. Es participación en algo más grande. El Carmelo mostró poder. Horeb mostró vulnerabilidad.
El llamado de Eliseo muestra continuidad. El profeta que había pedido morir, ahora invierte en otro. El hombre que se sintió último, ahora forma al siguiente. Y la historia continúa. El Carmelo fue ruido, multitud y confrontación pública. Horeb fue silencio, soledad y conversación íntima. Ambos montes revelan algo verdadero sobre Dios, pero revelan dimensiones distintas. En el Carmelo, Dios respondió con fuego visible. Fue una intervención necesaria para un pueblo que necesitaba evidencia contundente. La idolatría había tomado fuerza institucional. El mensaje debía ser claro. Pero en Horeb, el problema no era la incredulidad colectiva, era el agotamiento individual. Elías no necesitaba otra demostración de poder, necesitaba entender que el poder no siempre se manifiesta de la misma forma. El viento, el terremoto y el fuego no eran ilusiones, eran fenómenos reales. Pero el texto insiste en algo repetidamente. El Señor no estaba en ellos en ese momento. Eso no significa que Dios nunca use manifestaciones fuertes. Significa que no siempre responde de la manera que esperamos. Elías había visto fuego caer del cielo. Quizás inconscientemente esperaba que cada crisis se resolviera igual. Pero el conflicto con Jezabel no se resolvería con otra llama descendiendo. Hay momentos en la historia donde Dios interviene públicamente. Y hay momentos donde obra en silencio, formando carácter, corrigiendo perspectiva y renovando propósito. El susurro no es debilidad, es profundidad. En el Carmelo, la nación necesitaba fuego. En Horeb, el profeta necesitaba voz. El fuego confronta sistemas. El susurro restaura corazones. Y esa distinción cambia la manera en que entendemos la obra divina. Muchos recuerdan a Elías por el fuego. Pocos lo recuerdan por el susurro. Sin embargo, el susurro fue el momento que sostuvo su ministerio en adelante. Porque sin Horeb, el Carmelo habría terminado en agotamiento definitivo. Dios no solo se preocupa por demostrar poder, se preocupa por sostener a sus instrumentos. Y el Dios que responde en el espectáculo también camina en la cueva. La historia de Elías en Horeb no es simplemente un episodio aislado dentro de la narrativa bíblica. Es uno de los retratos más honestos del agotamiento espiritual en toda la Escritura, porque desmonta una idea que a veces se instala silenciosamente, que quienes experimentan grandes victorias de fe quedan inmunes al miedo, a la duda o al cansancio. Elías no era un hombre común. Había cerrado el cielo por palabra. Había sido sostenido por cuervos. Había visto multiplicarse harina y aceite. Había presenciado una resurrección. Había desafiado a un rey y a cientos de profetas. Había visto fuego caer del cielo. Y aún así, huyó. Eso no invalida su fe, la humaniza. Uno de los errores más frecuentes en la vida espiritual es asumir que la experiencia extraordinaria elimina la fragilidad humana. Pero el relato muestra lo contrario. La adrenalina del Carmelo no podía sostenerlo indefinidamente. La tensión acumulada no desapareció con la lluvia. El cuerpo y el alma tienen límites. El agotamiento no siempre viene por fracaso. A veces viene después del éxito. Después de una batalla intensa, el silencio puede sentirse más pesado que el conflicto. Cuando la multitud se dispersa y la adrenalina baja, la mente comienza a procesar todo lo vivido. Y en ese proceso pueden aparecer preguntas, inseguridades y temores que no eran visibles en medio de la confrontación. Elías no dejó de creer en Dios.
Lo que experimentó fue desgaste. Y Dios no respondió con condena. Primero, envió alimento. Ese detalle es profundamente pastoral. Antes de corregir su perspectiva, antes de darle nueva misión, Dios atiende su necesidad física. Hay momentos donde lo más espiritual que puede hacerse es descansar, comer y recuperar fuerzas. El ángel no le dijo: ¿cómo te atreves a tener miedo después del fuego? Le dijo: levántate y come. La restauración no comenzó con una lección, sino con cuidado. Después vino la conversación. Y luego vino la dirección. Hay una secuencia intencional en el trato divino. Cuidado, diálogo, misión. En Horeb, Elías aprendió algo que el Carmelo no podía enseñarle: que la obra de Dios no depende exclusivamente de su intensidad personal. Cuando dijo, «Solo yo he quedado», estaba expresando una percepción amplificada por la presión. El liderazgo puede generar esa sensación. Cuando se está al frente de una confrontación, cuando se carga con responsabilidad visible, es fácil pensar que todo depende de uno mismo. Pero la revelación de los 7000 fieles rompió esa ilusión. Dios siempre está obrando más allá de lo que un solo instrumento puede ver. Elías no era el único punto de resistencia. Había otros que permanecían firmes en silencio. Eso no disminuye su papel, lo libera de una carga que nunca fue diseñada para llevar solo. La experiencia en Horeb redefine el concepto de fortaleza. La fortaleza no es ausencia de temor. Es volver a levantarse después de enfrentarlo. No es no cansarse nunca. Es aceptar el cuidado cuando el cansancio llega. Y quizá esa sea una de las razones por las que esta historia ha atravesado generaciones. Porque no muestra a un héroe invulnerable. Muestra a un hombre real, sostenido por un Dios real. El fuego del Carmelo revela poder. El susurro de Horeb revela carácter. Ambos son necesarios. Sin fuego, la idolatría habría continuado sin confrontación. Sin susurro, el profeta habría quedado consumido por su propia presión. Y en ese equilibrio entre poder y cuidado se revela una dimensión más completa del carácter de Dios. Elías no murió en Horeb. No se quedó viviendo en la cueva. No abandonó su llamado. No fue reemplazado inmediatamente. Descendió del monte con una comprensión distinta, pero con la misma fidelidad. A veces se interpreta la unción de Eliseo como el principio del final para Elías. Pero no fue así. El llamado de su sucesor no anuló su ministerio. Lo complementó. A partir de ese momento, Elías no caminó solo, pero tampoco dejó de ser protagonista en la historia de Israel. Su figura siguió siendo incómoda para el poder. Su presencia siguió representando confrontación. Su voz siguió interrumpiendo injusticias. La experiencia en Horeb no lo convirtió en un profeta más suave. Lo convirtió en un hombre más consciente de sus límites y más confiado en la soberanía de Dios. Hay una diferencia profunda entre actuar desde la presión y actuar desde la convicción. En el Carmelo, Elías enfrentó un sistema. En Horeb, enfrentó su interior. Después de Horeb, su liderazgo se vuelve más maduro. La Biblia no romantiza su historia. Todavía habría conflictos. Todavía habría tensiones con el poder. Todavía habría decisiones difíciles. Pero ya no actúa desde la ilusión de que todo depende exclusivamente de él. Eso transforma la manera de servir. Elías se convierte en una figura que conecta dos dimensiones:
la confrontación profética y la formación del siguiente líder. No es solo el hombre del fuego, es el hombre que invierte en continuidad. Y ese legado es más profundo que cualquier milagro visible. La historia de Israel no termina con una sola generación de profetas. La fidelidad de Dios no está atada a una sola voz. Elías representa algo más que un episodio espectacular. Representa el principio de una tradición profética que insistirá en recordar al pueblo su identidad cuando ésta se diluya. Y hay algo más. Años después, el nombre de Elías no desaparecerá en el olvido. Será recordado como símbolo de restauración, como figura que anticipa renovación, como referencia cuando el pueblo espere intervención divina. El profeta que pidió morir en el desierto terminará siendo uno de los nombres más resonantes de la historia bíblica. Eso no ocurrió por el fuego, ocurrió porque no se quedó en la cueva. El momento de mayor debilidad no definió el final de su historia. La amenaza no fue el cierre. El susurro no fue retiro, fue recalibración. Y en esa recalibración, Elías aprendió algo que muchos líderes tardan en comprender. El llamado no se sostiene por intensidad constante, sino por dependencia continua. El Carmelo mostró lo que Dios puede hacer públicamente. Horeb mostró lo que Dios hace en silencio. Y la combinación de ambos formó un profeta que no sería recordado solo por un milagro, sino por una vida completa. La historia de Elías no termina en el susurro. Si uno leyera solo hasta Horeb, podría pensar que el punto culminante fue el aprendizaje personal del profeta. Pero la Escritura no lo presenta como un hombre que desaparece lentamente después de su crisis. Lo presenta como alguien cuya figura crece con el tiempo. Elías se convierte en referencia, no solo por el fuego del Carmelo, sino por lo que representó. Fidelidad en tiempos de confusión, valentía ante el poder y dependencia en el agotamiento. En generaciones posteriores, su nombre evocará expectativa. Cuando Israel vuelva a caer en ciclos de injusticia e idolatría, el recuerdo de Elías será un símbolo de confrontación profética. No como mito exagerado, sino como memoria de que Dios levanta voces incluso cuando la estructura parece cerrada. Hay algo singular en su trayectoria. No fue sacerdote, no fue rey, no fundó una institución, no dejó un libro escrito con su nombre. Sin embargo, su presencia marcó la historia espiritual del Reino del Norte. Eso revela otra verdad profunda. La influencia no siempre se mide por estructura permanente, sino por impacto transformador. Elías no controlaba el sistema político. No tenía ejército. No tenía mayoría. Pero tenía convicción. Y esa convicción, sostenida por Dios, alteró el curso de una nación. Aún su debilidad forma parte de su legado, porque la Biblia no oculta su miedo. No elimina su huida. No suaviza su oración bajo el enebro. Y precisamente por eso, su historia se vuelve cercana. Elías no es recordado como un hombre invulnerable. Es recordado como un hombre sostenido. Hay una diferencia enorme entre ambos conceptos. El hombre invulnerable inspira distancia. El hombre sostenido inspira esperanza. Su paso por Horeb redefine lo que significa fortaleza espiritual. No es intensidad constante, ni demostración pública permanente. Es aprender a escuchar cuando el ruido se apaga. Y tal vez esa sea una de las razones por las que su figura atraviesa el Antiguo Testamento y llega incluso a ser mencionada siglos después como símbolo de restauración. Elías representa la idea de que Dios interviene en la historia,
pero también cuida a quienes usa para intervenir. El fuego mostró autoridad, el susurro mostró cercanía, y ambos forman parte de la identidad del profeta. Si algo deja clara la historia de Elías es que la fe no es una línea recta de victorias constantes. No es una escalera ascendente sin interrupciones. Es un camino donde el fuego y el desierto pueden convivir en la misma vida. Elías fue el hombre que cerró el cielo. Fue el hombre que vio descender fuego. Fue el hombre que desafió a un rey. Pero también fue el hombre que huyó. El hombre que pidió morir. El hombre que se sintió solo. Y la Biblia no elimina ninguna de esas dimensiones. En el Carmelo, Dios se reveló con poder visible. Fue un momento necesario para una nación confundida. El fuego fue respuesta a la idolatría institucionalizada. Fue confrontación pública. En Horeb, Dios se reveló con voz suave. No para una multitud, sino para un corazón agotado. No para demostrar poder, sino para restaurar perspectiva. Y esa combinación es lo que hace completa la historia. Si solo existiera el Carmelo, podríamos pensar que la vida espiritual se trata únicamente de momentos extraordinarios. Si solo existiera Horeb, podríamos reducirla a introspección silenciosa. Pero en la vida de Elías, ambos montes forman parte del mismo llamado. Hay temporadas donde el desafío es confrontar lo que está mal. Y hay temporadas donde el desafío es simplemente levantarse y seguir caminando. La amenaza de Jezabel no fue el final de la historia. Tampoco lo fue el desánimo bajo el enebro. Lo que parecía un colapso definitivo se convirtió en un punto de recalibración. Dios no abandonó a su profeta en el agotamiento. Tampoco lo reprendió con dureza. Lo alimentó, lo escuchó, lo corrigió con verdad. Y le recordó que la historia era más grande que su percepción inmediata. Eso cambia la manera en que leemos este relato. Elías no es un modelo de perfección inquebrantable. Es un testimonio de fidelidad sostenida por gracia. El fuego del Carmelo muestra que Dios puede intervenir con claridad contundente. El susurro de Horeb muestra que Dios también interviene cuando nadie más lo ve. Y tal vez la lección más profunda sea esta. El mismo Dios que responde en el espectáculo es el que acompaña en el silencio. No siempre habrá fuego descendiendo del cielo. No siempre habrá multitudes reconociendo la verdad. No siempre habrá señales visibles de cambio inmediato. Pero puede haber voz, puede haber dirección, puede haber presencia. La historia de Elías nos recuerda que la grandeza espiritual no está en no caer nunca, sino en levantarse cuando la fuerza parece haberse agotado. No está en no temer, sino en continuar después del miedo. El Carmelo reveló quién es Dios ante la nación. Horeb reveló quién es Dios ante el individuo. Y ambas revelaciones eran necesarias. Elías no terminó en la cueva, no terminó bajo el enebro, no terminó en la amenaza, terminó dejando legado. Y quizá esa sea la verdadera conclusión de esta segunda parte. La historia de fe no se define por un momento aislado, ni siquiera por el más espectacular. Se define por la constancia de un Dios que sostiene a quienes llama, incluso cuando ellos sienten que no pueden más. El fuego impresionó a Israel. El susurro sostuvo al profeta. Y en esa tensión entre poder y ternura, se revela una imagen más completa de Dios. Un Dios que confronta, un Dios que corrige, un Dios que cuida, un Dios que continúa la historia más allá de nuestras fuerzas. La vida de Elías no fue perfecta, fue real.
Y precisamente por eso sigue hablando.